partido y al cierre del primer tiempo pues viene el empate de Pumas. ¿Cómo trabajar con el grupo, cómo trabajar con los futbolistas para que esos pequeños detalles no ocurran y así, digamos, que cambie la suerte del equipo? Sí, la suerte es relativa, depende del punto de vista que lo vea. Yo creo que el fútbol tiene imponderantes, que también hay una virtud del rival. Estamos jugando contra el tercero del campeonato, el equipo que más goles tiene en el torneo, entonces también hay que ponerse en el contexto de contra a quién enfrentás y de la manera que nosotros nos planteamos. Pues nosotros, me vuelvo a repetir, a veces las clasificaciones hacen de que te maquillen y que parezcas más lindo, pero es maquillaje, somos esto. Tuvimos 9 jugadores de un pico altísimo el torneo pasado, muy alto: Toño, Rafa, Jackson, Unai, Vega, Tona, Pue, Fran, Kevin, Árciga y Gil, y ahí ya nombré más de 9, que dieron un tope juntos que fue muy bueno. Eso a veces genera que te maquillen de una manera que parece que para el otro torneo con poco podés, y a veces hay una merma física, hay una merma mental, hay una merma colectiva, porque hemos tenido lesiones, y eso ha generado que en el circuito de juego y en la dinámica y la intensidad que el equipo necesita, porque acá no nos sobra nada y nos tenemos que pelar el que siempre les digo, en ese aspecto hemos tenido obviamente un déficit y hemos tenido una caída, que a mi entender, más allá de esa caída, el equipo sigue compitiendo. Ahora estamos en la búsqueda de recuperar a Árciga, que se nos lesionó antes de empezar el campeonato y está retomando su nivel, recuperar a Vega, que se lesionó en la primera fecha del campeonato y recuperando su nivel, de poder recuperar a Rafa, que venía con una pubalgia y ahora la está empezando a eliminar, recuperar a Framboya, que eliminamos, y felicito a nuestra sanidad, a nuestros médicos, a nuestros kinesiólogos y recuperadores, porque lo que era una operación de ligamento de 9 meses lo pudimos tener antes, y es todo trabajo de equipo, pero ahora le tenemos que dar ese ritmo a Fran. Entonces, también ese tipo de evaluaciones, obviamente esas las tenemos que hacer nosotros. No son ustedes los obligados a hacer ese tipo de evaluación. Acá se analiza resultados y punto. Ganaste bien, perdiste mal, empataste y empataste, no te pueden ganar, pero no pueden ganar. Bueno, hacemos hincapié en por qué no se puede ganar. Pero bueno, la evaluación nuestra tiene que estar del por qué no podemos dar ese siguiente paso de la contundencia y de la dinámica que el torneo pasado, por ejemplo, era el de hacer el gol, recuperar y tener fuerza para los contraataques y terminar matando los partidos. Bueno, hoy, a mi entender, y sobre todo los primeros tiempos, no estamos con la contundencia de que ese 1-0 sea 2-0 y manejes mucho mejor el segundo tiempo. Hoy no lo estamos teniendo, y bueno, ahí el desgaste físico es mayor, ahí la merma física es mayor, y las variables que tenemos no siempre condicen con las características que el equipo necesita. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si usted ha platicado con su equipo, me refiero en el sentido de si no se preocupa que la desesperación por una victoria en casa. Me parece que de la desesperación, en este caso, si venís perdiendo, como por ejemplo, bueno, puede haber sucedido torneos atrás, y el equipo ya obviamente ante la necesidad del triunfo empezaba a desordenarse, pero me parece que si perdés el orden, perdés todo. O por lo menos mi forma de entender el fútbol, un equipo desordenado, un equipo desesperado, lo único que genera es que el rival saque muchas ventajas, muchas posibilidades. Desde el orden se construye, desde el desorden no se construye. Said y después ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Preguntarle sobre Adonis, ¿tuvo algún tipo de...? Sí, tuvo una fatiga muscular, sí, una contractura. Y pasando a esto, también me llamó la atención que dijo que Rafa tuvo una pubalgia. Sí, viene arrastrándola de todo el torneo pasado. ¿Cuál ha sido la diferencia, a lo mejor, la que ha tenido? cámara vistas atrás. ¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos con la conferencia de prensa con el director técnico de Tijuana, Sebastián Abreu. Para hacer alguna pregunta hay que levantar la mano, 1 hombre y medio. Comenzamos con Jessica. Adelante. ¿Qué tal, loco? Buenas noches. Jessica Mara para Fox Deportes. El partido pasado contra Mazatlán comentabas que el más molesto por la falta de resultados era solamente tú. Si bien se mantiene el invicto, creo que ya son 17, pero empieza a preocupar un poco, loco, la falta de victorias, la falta de esa contundencia que también hablaba
Sí, buenas noches a todos. Lo que más ocupa es la contundencia. Sí, hay que seguir buscando alternativas para poder llegar a esa efectividad, que es la que tiene Pumas hoy, de que genera poco, convierte, un equipo sólido. Pero en lo que tiene que ver a las formas, hoy nuestro equipo fue el Cholos que nos tiene acostumbrados, desde el esfuerzo, desde el orden, desde el posicionamiento táctico, desde el entender las circunstancias contra quién está jugando y sus características para poder minimizar. Pues si vieron, Puma sí tuvo mala posición de balón, generó buen juego interior, pero no profundizó, no fue incisivo, porque teníamos muy bien cubierta la zona defensiva. Entonces creo que eso es nuestra marca registrada, en la que no nos podemos confundir, porque por más que nos pinten los ojos, nos pinten los labios, y creamos que somos más lindos, no, tenemos que ser nosotros. Espuma en la boca, sangre en los ojos, somos lo que somos, estamos lo que estamos, y de esa manera es que competimos, y de la manera que estamos compitiendo. Nos está costando ganar, pero está difícil que nos ganen. Estamos siendo un equipo duro, pero seguramente que, y 100% convencido, que hay que seguir trabajando el poder afinar la contundencia, porque en definitiva los partidos, más allá de todo lo táctico, se resuelve con goles. Isaí. Profe, buenas noches. Isaí Estrada, Realizo Deportes. Vimos un primer tiempo de Cholos, un segundo tiempo de Pumas. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Por qué regular en muchas ocasiones hacia la parte defensiva? Cuando llega esas pocas oportunidades de gol, el equipo no es contundente. ¿Qué hay que mejorar aquí? Bueno, la contundencia es un tema técnico, individual. Se entrena, se perfecciona, pero después, el día del partido, hay otras sensaciones que son la de la concentración a la hora de encontrarse con esa posibilidad de gol. Lo otro, me parece que el planteamiento hoy fue primer tiempo y segundo tiempo igual, bloque bajo. Lo único que en el segundo tiempo hubo una mayor posesión de balón, tuvo más tiempo Pumas el balón, tomando en cuenta que nosotros hicimos modificaciones dentro de las características que tenemos, de las opciones que tenemos, donde intentamos cerrar la parte central del juego asociado que tenía Pumas con 3 volantes, poder tener dos extremos que pudieran tener la chance de contraatacar, y con la posibilidad de Josep, que pueda tener posibilidades de, sobre todo, pivotear y llegar al arco, porque no le vamos a pedir a Josep que haga el esfuerzo físico de Mou, pero sí creíamos que podíamos generar alternativas para que él pudiera tener chance de gol en el arco. Pero el cerrar ese bloque medio con los 3 volantes cortó un circuito importante que tenía Pumas en el inicio del segundo tiempo, donde nos filtraron muchas pelotas a las espaldas de los volantes, porque a veces no le daba el tiempo en el recorrido a Nacho y a Tona de poder hacerlo. Con el ingreso de Fran y después con el ingreso de Pue, pudimos bloquear esa zona, y ya empezaron a exagerar el juego por banda. Giovanni. Sebastián, buenas noches. Giovanni Guerrero para Buenas noches. Deportes. El equipo y sobre todo el fútbol, no quiero decir desde momentos, de situaciones, y en este caso podría plantearlo desde el minuto 11, un cabezazo por parte de Nacho Rivero, que creo que cambió un poco el manejo del partido, y al cierre del primer tiempo pues viene el empate de Pumas. ¿Cómo trabajar con el grupo, cómo trabajar con los futbolistas para que esos pequeños detalles no ocurran y así, digamos, que cambie la suerte del equipo? Sí, la suerte es relativa, depende del punto de vista que lo vea. Yo creo que el fútbol tiene imponderantes, que también hay una virtud del rival. Estamos jugando contra el tercero del campeonato, el equipo que más goles tiene en el torneo, entonces también hay que ponerse en el contexto de contra a quién enfrentás y de la manera que nosotros nos planteamos. Por nosotros, vuelvo a repetir, a veces las clasificaciones hacen de que te maquillen y que parezcas más lindo, pero es maquillaje, somos esto. Tuvimos 9 jugadores de un pico altísimo el torneo pasado, muy alto: Toño, Rafa, Jackson, Unai, Vega, Tona, Pue, Fran, Kevin, Arciga y Gil, y ahí ya nombré más de 9, que dieron un tope juntos que fue muy bueno.
eso a veces genera que te maquillen de una manera que parece que para el otro torneo con poco podés, y a veces hay una merma física, hay una merma mental, hay una merma colectiva, porque hemos tenido lesiones, y eso ha generado que en el circuito de juego y en la dinámica y la intensidad que el equipo necesita, porque acá no nos sobra nada y nos tenemos que pelar el que siempre les digo, en ese aspecto hemos tenido obviamente un déficit y hemos tenido una caída, que a mi entender, más allá de esa caída, el equipo sigue compitiendo. Ahora estamos en la búsqueda de recuperar a Arciga, que se nos lesionó antes de empezar el campeonato y está retomando su nivel, recuperar a Vega, que se lesionó en las primeras fechas del campeonato y recuperando su nivel, de poder recuperar a Rafa, que venía con una pubalgia y ahora la está empezando a eliminar, recuperar a Framboya, que eliminamos, y felicito a nuestra sanidad, a nuestros médicos, a nuestros kinesiólogos y recuperadores, porque lo que era una operación de ligamento de 9 meses lo pudimos tener antes, y es todo trabajo de equipo, pero ahora le tenemos que dar ese ritmo a Fran. Entonces, también ese tipo de evaluaciones, obviamente esas las tenemos que hacer nosotros, no son ustedes los obligados a hacer ese tipo de evaluación. Acá se analiza resultados y punto, ganaste bien, perdiste mal, empataste y empataste, no te pueden ganar pero no puedes ganar, bueno, hacemos hincapié en por qué no se puede ganar, pero bueno, la evaluación nuestra tiene que estar del por qué no podemos dar ese siguiente paso de la contundencia y de la dinámica que el torneo pasado, por ejemplo, era el de hacer el gol, recuperar y tener fuerza para los contraataques y terminar matando los partidos. Bueno, hoy, a mi entender, y sobre todo los primeros tiempos, no estamos con la contundencia de que ese 1-0 sea 2-0 y manejes mucho mejor el segundo tiempo. Hoy no lo estamos teniendo y bueno, ahí el desgaste físico es mayor, ahí la merma física es mayor y las variables que tenemos no siempre condicen con las características que el equipo necesita. Daniel Campos. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Daniel Campa, del canal Conectados TV. Mi pregunta es si usted ha platicado con su equipo, me refiero en el sentido de si no se da cuenta que era la desesperación por obtener una victoria en casa. Me parece que de la desesperación, en este caso, si venís perdiendo, como por ejemplo, bueno, puede haber sucedido torneos atrás, y el equipo ya obviamente ante la necesidad del triunfo empezaba a desordenarse, pero me parece que si perdés el orden, perdés todo. O por lo menos mi forma de entender el fútbol, un equipo desordenado, un equipo desesperado, lo único que genera es que el rival saque muchas ventajas, muchas posibilidades. Desde el orden se construye, desde el desorden no se construye. Said y después ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches. Preguntarle sobre Adonis, ¿tuvo algún tipo de...? Sí, tuvo una fatiga muscular, sí, una contractura. Y pasando a esto, también me llamó la atención que dijo que Rafa tuvo una pubalgia. Sí, viene arrastrándola de todo el torneo pasado. ¿Cuál ha sido la diferencia, a lo mejor, la que ha tenido Mora? ¿Ha sido más agresiva la de Mora? No, que no son iguales. Son diferentes. No, porque algunas son crónicas y otras son con un grado de dolor, de tolerancia diferente. También van en cada jugador, en cada persona. Esto es lo mismo, los dolores de muela tuyo capaz que no es igual al dolor. Tenemos los dos una carie, pero a vos te duele de una manera, a mí me duele de otra, porque la tolerancia al dolor es individual. Y Rafa, con los huevos que tiene, aprieta los dientes y le mete. Ya el tema Gil era más delicado, por mucha sobrecarga, por muchos partidos, entonces era necesario. El caso de Rafa, hasta contra nuestros intereses, él te decía, vos poneme que yo me parto el medio, no me importa nada, me hago responsable de lo que suceda. Que capaz que está mal, pero a mí me encantan esos jugadores así, que vengan y me digan, no, me vale madre, si me tengo que partir y romperme todo, yo quiero estar. Pero lo de Gil era otro tipo de atención que había que tener, por eso no son comparables. Y ya nada más también me llamó la atención el hecho del pico de la temporada pasada. Yo sé que es complicado de repente dar un diagnóstico de cuál fue la razón de la caída, considerando que están previos a una Copa del Mundo, ¿no? Donde a lo mejor el tema de motivación podría estar a tope, fue un tema físico. ¿Qué cree usted que ¿De quién? ha abonado al pico de rendimiento que mencionaba? ¿De quién? De los jugadores que... No, bueno, pero la Copa del Mundo, o sea, los futbolistas son los más realistas que todos nosotros. ¿Quién tiene posibilidad de ir a la Copa del Mundo? Hasta el momento Kevin, ¿no? Está bueno por eso, pero los demás
Lo demás no es poner en el aspecto mental de tienen una Copa del Mundo y no, porque ya el grupo está, o sea, un 90% estaba por ahí, no. Hay una merma porque diste el máximo. Y cuando das el máximo, querer dar el máximo no es tan fácil. Porque Tigres no está siendo el Tigre del torneo pasado. Porque América no viene siendo el América del tricampeonato. A veces cuando tocas el máximo, te vaciaste y a veces necesitas un tiempo para... Y cuando son varios en ese ensamble, con jugadores que fueron importantes en esas piezas y justo no los pudiste tener, también hace, porque esto no es magia. Esto es fútbol colectivo, de sociedades, de revulsivo, de tener en el banco jugadores revulsivos que entraban en el torneo pasado y generaban una diferencia. Bueno, hoy hay muchos los tenemos lesionados y no están compitiendo, entonces no tenés esas alternativas para que el equipo siga con un cierto nivel competitivo en el segundo tiempo. Pero uno tiene que tener la inteligencia y la virtud de los jugadores que tenés y sus características, poderle sacar lo mejor. Y para mí, desde el esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, de la dedicación, estamos muy bien. Después va a faltar el detalle, porque el fútbol de hoy es físico, el detalle de que ese pique sea superior al del rival y no inferior al del rival. Pero eso a veces se necesita un proceso de readaptación, porque no nos olvidemos que este fin de año, y esto le pasa a todos los equipos, pero los que quedaron eliminados tuvieron más tiempo de preparación. Tenés 24, 25, 31 y primero, después tenés no sé qué, el ¿cómo se llama? El muñequito ese, ¿cómo es? De Reyes, se corta, ¿no? Y estamos en México, y culturalmente sabemos lo que es, muy rico todo, y cuando tuviste poco tiempo, y en algún lado lo pagás. Y no es que es mala planificación, que necesitas un cierto tiempo para que la maquinaria vuelva a empezar. Equipos que tuvieron más tiempo de pretemporada seguramente en ese aspecto se ven un poco más sólidos, pero bueno, eso es parte del torneo. Los que tienen liguilla tienen el beneficio de seguir jugando y los que no van a tener que hacer una pretemporada mucho más larga. Bueno, esos son gajes del oficio en los cuales uno tiene que... Pero si se te lesionan, como nos pasó, ahí la prioridad es recuperarlos, no forzarlos, no exigirlos. ¿Para qué? Para que cuando vengan estén en las mejores condiciones. Alberto. Volviste, Alberto, ¿no? El otro día, ¿qué pasó? No estabas. ¿Eh? Estaba muy frío, ¿no? Está bien, ya está grande, te tenés que cuidar. Está bien, sí. En la jugada del gol de su equipo, es una jugada táctica, ¿cuánto tiempo de... Y bueno, ya es el segundo, ¿no? De esa manera en la cual se hunden y aparecen, puede ser en jugada o puede ser en jugada ya en contraataque, como el gol de Kevin, el partido pasado, desborde y centro de Arciga atrás, Mou hunde la defensa, aparece Kevin. Hoy en la pelota quieta pasa exactamente lo mismo, veíamos que Puma se hundía mucho y que podía estar la posibilidad ante el espejeo de Kevin de encontrar libre al hombre del rebote. Y fue lo que sucedió. Tuvimos obviamente el desvío, que creo que igual la pelota entraba, pero bueno, el desvío terminó de confirmar el gol. Y normalmente sí, tratamos de buscar alternativas en pelota quieta, tomando en cuenta siempre cómo el rival se para o trata de defender. ¿Alguna pregunta más de parte de los medios? Adelante. Sí, buenas noches, me llamo Florian, trabajo por la revista Sofut. Estoy en la región por unos reportajes y uno sería sobre Filmora, va a salir antes del Mundial y pues qué pena que no puede jugar al momento, pero me pregunto pues cuál es su importancia en su equipo, en su grupo y si le falta mucho al momento. Bueno, te contesto primero, la última viene muy bien, pero no hay fecha de regreso, pero viene bien y seguramente llegue muy bien para la Copa del Mundo, que es la prioridad para él, para el club, esa es nuestra necesidad que tengamos a Gilito en la Copa del Mundo. Después lo otro, la importancia, ahí todos los jugadores diferentes son importantes, porque rompen con cualquier esquema defensivo, porque tienen esa impronta natural de lectura de juego, diferente a lo demás, que te encuentra un pase entre línea, que te tiene un regate inesperado, un centro de zurda, un centro de derecha, un tiro al arco, tiene todo eso que realmente le hace lindo esto del fútbol.
está todo bien en los esquemas, está todo bien en la parte de funcionamiento, las estructuras, pero está bueno el barrio, ¿no? El potrero, el futbolista que, como a mí me gusta decirle a Kevin y a él, hagan el desmadre que quieran, muévanse por donde se les cante, porque todo lo que hagan de desorden va a ser beneficioso para el equipo. Y ese tipo de jugadores, cualquier equipo, cualquier selección, lo necesita, sobre todo cuando encontrás estructuras defensivas como la de hoy, como la de Puma, que han tendido muy bien el libreto de defenderse bien y contraatacar. Ese tipo de jugadores que tienen fácil el uno contra uno ayuda a que se puedan abrir esas defensas tan cerradas, que indudablemente el talento de él es un talento que es imposible decir de que no lo extrañamos, porque sí, porque es diferente. Última pregunta. Durante su larga carrera, ¿cuántos jugadores has visto que a su edad, a 17 años, tiene ese potencial, ese talento? Bueno, me tocó uno de los mejores del mundo, de la historia, Ronaldinho, cuando fuimos compañeros en gremio, 16 años y era una bestia. Otra característica, era potencia pura, te pedaleaba y pum, velocidad. Y yo tenía 19 años cuando me tocó ser compañero de él y lo ponía el Celso Roch. Me acuerdo que Celso Roch, el entrenador, las cosas que tenemos, ¿no? del fútbol, que es libre de opinión, hasta nosotros mismos decíamos, qué burro el entrenador que no lo pone en titular. ¿Cómo no lo va a poner en titular? Hasta que un día lo consultamos y me dijo, si lo pongo en titular, el rival está fresco de pierna y me lo va a moler a patadas y me lo va a desgastar antes. Sin embargo, si lo pongo en el segundo tiempo con la defensa cansada, no van a llegar ni a pegarle la patada y se va a ir solo. Y entraba al segundo tiempo y era un deleite, y era lo que pasaba. Ya los laterales, los defensores corrían para atrás y cuando querían acercarse te hacía la pedaleada, le tiraban cada tijereta porque no había bar, no había nada, y no lo podían agarrar al negro. Era impresionante. Uno iba entendiendo también, ya con 19 años, que hay estrategias dentro de un partido para poder sacarlo mejor. Y bueno, eso me pasaba con Ronaldinho, pero lo de Gil, sí, obviamente como entrenador, es la primera vez que me pasa que un chico a esa edad sea tan desequilibrante y tenga esa calidad. Muy bien. No, sí, tenemos toda la noche, tranquilo. Hemos preguntado cómo ha llevado Gilmora su lesión, pero ¿cómo la han llevado ustedes? ¿Qué tan proyectado a lo mejor se ha visto la ausencia de Gilmora, que ha sido tan definitivo en la cancha y que de repente ahorita como que lo están echando de menos probablemente dentro de la cancha? Sí, bueno, ahí entramos también en el detalle de una cosa es su característica y la importancia, y otra que el torneo pasado, ¿se acuerdan que tuvo como 5 o 6 partidos que no estuvo? Y el equipo ganaba, y ganó 3-0 y 5-0 y 3-1. ¿Se acuerdan que no tocaban? Me acuerdo porque lo hablábamos. Como ganábamos no se hablaba de Gilmora, de la falta de él. ¿Se acuerdan? No, que le damos 3-0 a Necaxa, 5-0 a León, después 3-1, no me acuerdo qué otro. Y no se tocaba a Gil porque el equipo estaba de manera contundente y jugando muy bien. Eso no quita su nivel futbolístico. Ahora, en este caso con él, lo que más le digo y le hablo de no te pongas ansioso. Ya mostraste tu nivel, ya sabemos que estás para Primera División y que estás para la selección. Recuperate para la Copa del Mundo, ponete bien para la Copa del Mundo, porque el entrenador de la selección sabe que también sos diferente y que no tiene un jugador de esas características. Entonces no tenés que mostrarle nada a nadie ni forzar la máquina innecesariamente. La salud es primero, ponete bien, que estando bien tus propias condiciones futbolísticas te van a dar el lugar que corresponde dentro de los 26 que van a la Copa del Mundo. Bueno, hay que tomar recaudo. Ya tenemos ahora uno que ya lleva un tiempo importante, hay estadísticas que hay y sobre todo evaluaciones que hay de algunos jugadores que en las dobles jornadas después padecen algún tipo de fatiga muscular o de contractura. Entonces contemplarlas, no volver a caer en lo mismo, entonces poder tener alguna variante. No va a ser mucho, porque ya me conocen que me gusta darle continuidad a un equipo, pero en este caso van a ver si algunas variantes para poder proteger ese aspecto físico, tomando en cuenta también de que va a ser un partido muy intenso, porque Atlas, por más que perdió hoy 3-1, a todo esto Mazatlán ganó, ¿no? A Pachuca. ¿Vieron que no es pastel de chocolate? No es tan fácil. No es tan fácil. A Pachuca, ¿no? Bueno, no, eso es para que también evaluemos y pongamos todo, porque a veces nos centramos en el, ¿no?
enfocamos solo en algo como qué desastre, cómo empatar con... Ya vino de empatar, ganar. Entonces la Liga Mexicana tiene sus particularidades en las cuales no podemos creer o entender de que nadie está por encima de nadie hasta no poderlo reflejar. Y cuando no se da, tampoco desvalorizar lo conseguido, porque después te muestra de que en otro partido todavía generó otro tipo de resultado más sorprendente para lo que fueron los análisis o las evaluaciones. Pero dentro de eso, hablando de que vamos a tener un rival Atlas, un rival fuerte, que tiene muy buen juego y que normalmente de local propone mucho, genera estar siempre en campo rival. Entonces tenemos que saber cómo minimizar y contrarrestar el potencial de Atlas con un viejo lobo histórico en Atlas, bicampeón como Diego, y nosotros, bueno, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras características, nuestra humildad, ir a plantarnos e ir a competir, sabiendo de que se va achicando el margen de error. No, uno no tiene que tampoco estar vendiendo espejitos, es ser realista, se va achicando el margen de error, entonces los puntos o los triunfos que no podemos tener en casa, hay que intentar desde la inteligencia, desde el orden, ir a recuperarlos de visitante. ¿Alguna pregunta más de parte de los medios? Profe, ¿no siente la presión ahorita que estamos en este análisis de que Atlas, el equipo de Mazatlán y Juárez terminan detrás de ustedes de Cholos? ¿No comienza a sentir esa presión? Pero ¿cuántos puntos tiene Mazatlán? 7. Nosotros 9. Pero ¿qué va sucediendo? El que le gana a uno pierde con el otro, el que perdió con el otro gana. Está muy irregular el torneo. Este torneo está muy irregular. Entonces, ese análisis de presión, yo miro para adelante, tengo 9 puntos, vamos y le ganamos a Atlas, vamos a hacer 12. Podemos quedar noveno, podemos quedar octavo. Es el análisis mío, pues si yo pienso como vos, obviamente vos lo podés hacer, pero yo no puedo andar pensando en derrotismo, pues sería muy mediocre. Si yo pienso en un partido de armar un juego y si pierdo pasa esto, la ley de atracción mía es una cagada. Es un desastre porque soy totalmente fuera del contexto de un entrenador. Un entrenador prepara para ganar. Si yo preparo un partido pensando, uy, si perdemos y gana Mazatlán y presión, no voy a entrar en la palabra o en la metáfora fácil, ya muy utilizada, de presión. Pero esto no deja de ser un deporte en el cual vos tenés una labor y en su momento se evaluará si es buena, si es mala, si continúa, no continúa. Termina esto, pulmones sanos, corazón sano, articulaciones sanas, la familia sana, bendición total. Presión, me parece que está en otros lugares. Alberto. Inicia ya la segunda mitad del torneo. Como ya comentaste, pues te vas a tener más atención a lo que decía el doctor, a la definición. ¿Crees que se pueda dar eso? Sí, porque generamos. Si hoy estuviéramos hablando acá de que no llegamos al arco rival, no generamos chances, te diría, está más complejo todavía, porque primero tenemos que generar para poder tener, pero el equipo genera. Entonces, a la hora de generar, el detalle que está faltando para poder entrenar, conversar, analizar, es menor, porque es el de la concentración y eso se entrena. Se entrena porque las jugadas se vuelven a repetir. El fútbol tiene esa particularidad que cuando borras un gol y lo miraste y lo analizaste y lo estás entrenando, el fútbol te vuelve a presentar o un centro de segundo palo o un centro de primer palo, y ahí está el nivel de concentración de que cuando se te presenta decir, no voy a definir de la misma manera, le voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el arquero hace este recorrido, me achica de esta manera. Nosotros tratamos de darle siempre a nivel de videos y escrito las características a quién vas a enfrentar. Los 9, los 2 centrales, el arquero, los extremos del lateral, tanto defensiva como ofensivamente. ¿Para qué? Para que con el video y la información escrita vos después entrenes sabiendo de que el día miércoles, jueves y viernes en la práctica hagas movimientos interpretando el rival que vas a tener. Y en eso hay que seguir, porque esto es constante. Si ganando tenés que seguir mejorando, perdiendo tenés que mejorar mucho y empatando tenés que seguir mejorando.
En este caso es difícil a veces el contexto porque decís, hablar de perder, no perdemos. Tenemos que hablar de ganar, porque el equipo compite, porque el equipo es duro, es un equipo jodido, es un equipo difícil, que se le planta a todos igual. Ahora estamos con el detalle de la contundencia. Y qué bueno que sea solo la contundencia, y que no sea, nos cagan a goles, no marcamos bien, perdemos los duelos individuales, no presionamos bien, no tenemos desbordes, no tenemos acciones de gol. Ahí sí estaría cabrón todo, ¿no? Pero acá, a mi entender, de mi humilde opinión, lo que nos queda por hacer hincapié es en el último pase, en esa contundencia de si estás 1-0, porque llevamos 2 partidos, los últimos 2 iniciamos ganando y tuvimos para matar. Ahí donde tenemos que ser asesinos, ahí tiene que meter el 2-0 y hay un aspecto anímico que juega, porque ustedes cuántas veces han visto a un equipo faltando 20 minutos que parece que está muerto, que no le dan las piernas y se fundieron físicamente, ¡pum!, meten el 2-1 y el que parece que se muere físicamente, el que está ganando, y el equipo que estaba muerto con el gol hizo, porque hay una parte mental que juega, que esa no es analizable, que esa no es entrenable, la puede entrenar cada jugador con un profesional. Y en ese aspecto, si nosotros empezamos a generar ese segundo gol, porque la generamos para poder matar el partido, que ya teníamos las demostraciones de lo sucedido el torneo pasado, seguramente se nos simplifiquen mucho más los encuentros. Y en eso hay que insistir. Esto es un trabajo diario, continuo, porque siempre van a haber cosas por corregir. Y en este caso puntual, es la contundencia. Bueno, buenas noches, gracias.